Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos nuestra explicación acerca del Espíritu Santo. Me apoyo en el catecismo explicación del catecismo de Monseñor Bernardo Augusto Thiel, tomo 1, donde habla del Espíritu Santo. El octavo artículo de la fe, creo en el Espíritu Santo. En las charlas anteriores hemos hablado quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar dónde está el Espíritu Santo. Bien, el Espíritu Santo como Dios está en todas partes, pero como dador de gracia, de santificación, está especialmente en la Iglesia Católica y en las almas de los justos. ¿No sabéis que sois templos vivos de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Dice San Pablo, 1 Corintios 3:16. Esta contestación significa que el Espíritu Santo, en cuanto Dios, está presente en todas partes, claro, en todos los lugares, y por consiguiente aún en los países no católicos y en las almas del pecador. ¿En qué sentido? Porque Dios, como creador, nos ha creado, sigue creándonos, tiene conocimiento de nosotros y tiene poder sobre nosotros, pero esto no sirve para salvación. Sirve para salvación, santificación, cuando el Espíritu Santo de Dios, con el Padre y el Hijo, está presente por su gracia. Bloqueamos vivir en estado de gracia. El Espíritu Santo se manifiesta, muestra su presencia, comunicando sus gracias a las almas, pero como dador de gracia no está en todas partes de igual modo, no muestra su presencia de la misma manera, sino especialmente, más que en ninguna otra parte, está en la Iglesia Católica, a la cual asiste siempre con su auxilio, comunicando especiales gracias a los pastores de la Iglesia, que son el Papa, los obispos y sus ayudantes, los sacerdotes, y a los fieles también. Además, como dador de gracia, mora especialmente en el alma de los justos, o sea, de los que poseen la gracia santificante. Dios está en toda parte, sí, como creador, pero está de una manera especialmente presente en el alma que vive en santidad. Gracia, caridad, Espíritu Santo van juntos en el alma del justo. Y cuando una persona peca gravemente, pierde la presencia amorosa del Espíritu Santo como Señor y dador de vida. Decimos que el Espíritu Santo mora especialmente en la Iglesia Católica en el alma de los justos. Aun aquellos que no pertenecen a la Iglesia Católica reciben gracias del Espíritu Santo, pero nunca reciben tan ricas y abundantes gracias como los católicos, ni de una manera tan completa como una habitación donde nunca entran los rayos del sol y que participa, sin embargo, de su luz y de su calor. A los que no son justos, es decir, no viven gracia en santidad, comunica también su gracia el Espíritu Santo, pero no está unido con sus almas, no mora en ellas, como una casa en donde nace una fuente y otra donde es llevada el agua de afuera y con una taza. Por contrario, en el alma de los justos está presente el Espíritu Santo de una manera especial y está íntimamente unido con ella, le comunica su gracia y la conduce y dirige por el camino del cielo. Claro, el Espíritu Santo actúa sobre todos los hombres para ayudarlos a tomar el camino de la salvación, pero respeta su libertad. Y el cristiano, por desgracia, que vive en pecado mortal, bien rechazó de su alma el Espíritu Santo para abrir la puerta de su alma al demonio. El Espíritu Santo mora en los justos particularmente, así como Jesús está particularmente en el templo, y por eso dice la Sagrada Escritura que todo cristiano que vive en estado de gracia es un templo vivo de Dios, esto es, una iglesia en que habita Dios Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templos de Dios?, dice San Pablo. Cada uno de vosotros, si posee la gracia santificante
y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Qué dicha sea esta para nosotros y qué deberes tenemos para con Él por esta razón. Más adelante se explicará. Hemos dicho que el Espíritu Santo está de un modo especial en la Iglesia Católica. ¿Desde cuándo está el Espíritu Santo en la Iglesia Católica? ¿Cuándo ha sido recibido en ella? O como pregunta el Catecismo, ¿cuándo el Espíritu Santo fue enviado a la Iglesia? Bien, el Espíritu Santo fue enviado a la Iglesia el día de Pentecostés, cuando descendió sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego. 50 días después de la resurrección, el Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego para purificarlos, iluminarlos, animarlos y empezar la predicación del Evangelio. El 10º día después de la ascensión del Señor a los cielos, se hallaban reunidos en una sala de Jerusalén los apóstoles juntamente con María, la Madre de Dios, y algunos otros fieles que creían que Jesús es el Hijo de Dios, los cuales componían entonces la Iglesia Católica, esto es, la comunidad de los fieles sometidos a Pedro. De repente vino del cielo un viento poderoso que comió los muros de la casa donde estaban reunidos, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego. Siendo el Espíritu Santo Dios, es invisible, descendió de una manera invisible al corazón de los fieles, mas para que todos vieran y reconocieran que el Espíritu Santo descendía en aquel momento sobre ellos, apareció una llama de fuego en figura de lengua sobre cada uno. De este modo quiso Dios dar a conocer que así como aquella lengua de fuego flotaba visiblemente sobre la cabeza de cada uno, así descendía el Espíritu Santo de modo invisible y santificaba los corazones de todos aquellos fieles. ¿Por qué eligió precisamente el Espíritu Santo la forma de lenguas de fuego? Porque con las lenguas hablamos, y los apóstoles debían anunciar con su palabra a todos los pueblos del mundo la doctrina, el Evangelio, la enseñanza de Jesús. Mas como no sabían el lenguaje de los diferentes pueblos de la tierra y no podían aprender a corto tiempo todos los idiomas, les era imposible anunciar el Evangelio en todas partes. No tenían libros, eran gente indocta, entrada en años y hubieran necesitado mucho tiempo para aprender una lengua cualquiera. Entonces, ¿qué pasó? El Espíritu de Dios, el Espíritu Divino, el Espíritu Santo vino en su auxilio de una manera prodigiosa, haciendo que instantáneamente supiesen hablar en las diferentes lenguas de los pueblos a quienes debían anunciar el Evangelio de Jesucristo. Las lenguas de fuego mostraban que el Espíritu Santo les había de ayudar a extender el Evangelio a todos los pueblos. Pero no solamente vino en su auxilio el Espíritu Santo dándoles el don de lenguas, sino también les auxilió de otra manera significadas por el fuego. El fuego ilumina, calienta, enciende, todo lo domina con gran poder, purifica, por ejemplo, el hierro, quitándole el moho, el oro, purifica el oro, quitándole la escoria, etc. Y tiende a subir al cielo. Pues así ha ido el Espíritu Santo a los apóstoles, dando luz a sus almas para que entendiesen y reconociesen la doctrina que habían de predicar a los pueblos, encendiéndolas en este fuego para que estuviesen dispuestos a predicar el Evangelio de Jesús, aún en medio de los más terribles martirios, y dándoles fortaleza y valor para padecer el martirio antes que negar la fe y las enseñanzas de Jesucristo. Además viene en su auxilio el Espíritu Santo dando vigor a sus palabras, esto es, haciendo que los pueblos les oyesen con
benevolencia, que reconociesen la verdad, que creyesen en Jesús, que mediante los sacramentos fuesen purificados de sus culpas y encendidos en amor de Dios, en deseos de alcanzar la bienaventuranza. El día en que fue enviado el Espíritu Santo a la iglesia era día de Pentecostés, gran fiesta para los judíos. El nombre de Pascua de Pentecostés celebra palabra griega que significa 50. Le viene de celebrarse el día 50 después de la salida de Egipto. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, 50 días después, Dios, en medio del fuego de truenos, le dio los mandamientos del monte Sinaí. Y por esta razón, los judíos estaban el día de Pentecostés en Jerusalén para esta fiesta. Y por eso tanta gente fue a escuchar a los apóstoles. Y cuando Pedro habló, se arrepintieron y bautizaron unos 3,000. También la Iglesia Católica celebra todos los años esta gran fiesta a los 50 días después de Pascua. 10 días después de la ascensión del Señor, en recuerdo de haber sido este día enviado el Espíritu Santo a la Iglesia. Después veremos cuál sea el significado de esta festividad, por qué debemos dar en ella acción de gracias y que debemos pedir y proponernos especialmente ese día. El Espíritu Santo fue pues enviado a la Iglesia el día de Pentecostés y desde entonces no lo ha abandonado, porque Jesús prometió que el Espíritu permaneciera con los apóstoles y fieles siempre, esto es, hasta el fin del mundo. San Juan 14:16 y San Mateo 28:20, estaré con ustedes al fin del mundo. Y como los apóstoles, los fieles, eran como nosotros mortales, es evidente que la promesa de Jesús fue que el Espíritu Santo permanecería siempre en la Iglesia, con el Papa, los obispos, sus sucesores de los apóstoles, y con los fieles que más tarde habían de venir, y que les prestaría siempre su auxilio. Este auxilio es además necesario. El Papa, los obispos hacen hoy lo mismo que hacían los apóstoles. Así como los apóstoles necesitaron la asistencia del Espíritu Santo, así también la necesitan ahora los obispos sucesores suyos. El Espíritu Santo ha permanecido pues siempre y siempre permanecerá con la Iglesia Católica hasta el fin del mundo, comunicándole sus dones y sus gracias. El Espíritu Santo que hermanos fue dado a la Iglesia, en esta Iglesia quedó fundada por Cristo en la persona de los 12 apóstoles, y nadie puede dar el Espíritu Santo fuera de la Iglesia. Por ejemplo, capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, vemos que el diácono Felipe predicó, bautizó la gente de Samaria, pero son los apóstoles Juan y Pedro que van a imponerles las manos para darles el Espíritu Santo. Entonces, toda persona fundadora de una secta actualmente que pretende hablar lenguas, dar el Espíritu Santo, hacer prodigios, milagros, es mentira. No digo que no hay nada, sí hay algo, pero no viene del Espíritu Santo. El demonio, por ser ángel, conocedor de todas las leyes de la naturaleza, bien puede hacer muchas cosas. De hecho, Cristo lo anunció. Muchos dirán: Señor, en tu nombre lanzamos demonios, hicimos milagros, profetizamos. Cristo dirá: aléjense de mí, malditos, no os conozco. Entonces, como dice el Catecismo Romano del Concilio de Trento, Catecismo de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo fue dado a la Iglesia Universal, Católica, Internacional, que empezó con los apóstoles. En esta Iglesia quedó y nadie puede darlo fuera de esta Iglesia. Lo recibimos en los sacramentos y especialmente el sacramento de la confirmación. Entonces Dios nos ha creado por su palabra Hijo y nos santifica, protege e ilumina por su Espíritu Santo. En la charla siguiente veremos qué gracias, qué dones comunica el Espíritu Santo a la Iglesia Católica y a las almas santificadas. Que Dios os bendiga, hermanos, la Virgen los cuide
Y tenga la caridad, por favor, de dar like a este video y de reenviarlo a sus contactos, poner una palabra de felicidades para que circule más y más gente sepa de la sana doctrina. Muchas gracias, que Dios bendiga. Amén.